Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Ingenieril de Confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, también como nosotros. Sí, Sí. Qué gusto verlos, tenía tiempo de que no nos reuníamos. ahora nos tardamos un poquito No, más. no, siempre nos reunimos. El problema es que nunca queda. Otro tema potente, Exacto. Este es un tema bastante interesante. Ahora vamos a hablar de... la producción de energía eléctrica en México. Así es. Como ustedes saben, bueno, este es un tema bastante amplio. Así que vamos a hacerles una serie de videos. Este es el primero. Y en este episodio particularmente vamos a hablar de la generación de energía eléctrica aquí en México. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Mediante esta serie de videos, queremos responder la incógnita o la pregunta de cómo es que se puede prender cualquier cosa en tu casa. Sí, ¿cómo es que tenemos luz en Sí. nuestras casas? Sí, y que en cualquier momento, en cualquier casa, podemos prender todas las luces de nuestras casas al mismo tiempo y tenemos la certeza de que vamos a tener luz. Sí. Exacto. Podemos cargar nuestro multicontacto, un montón de cosas y la luz va a estar ahí. Así es. Lo importante es que la manera en la que se llega la luz a nosotros no es mediante algún almacenamiento, sino que todo lo que se genera es exactamente o muy cerca de lo que necesitamos. Así es. Entonces, desentrañar ese misterio va a estar muy interesante y partir desde cómo se obtiene la energía en primer lugar es un buen punto, un buen primer paso para entender todo. Sí, ¿qué es la energía? Bueno, esa El por concepto favor, de energía. Empezamos mal, ¿no? Bueno, aquí nos vemos en la siguiente. fin del podcast. Podemos quedarnos con la definición de prepa de energía, que es la capacidad de realizar un trabajo. Exacto. Sí. Siempre que requieres un trabajo necesitas energía. Así es. Pero nosotros como ingenieros debemos encontrar la manera de cuantificar esa energía, de hacerlo medible, sobre todo para poder saber cuánto es que vamos a consumir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, dentro de las unidades que nosotros sabemos en el sistema internacional, para medir energía se utiliza más que nada el joule ujú, o julio en Sí. español de Sí. España. Se puede entender como julio o como joule. Sí, Aquí en México lo entendemos como, bueno, lo usamos como joule. pero le puedes decir Julio y si estamos hablando de física sabemos de quién estamos hablando. Ok, sí, Es importante medirlo porque sabemos cuánto vamos a dar, cuánto vamos a generar y un punto que es muy importante en todo ujú. que es cuánto vamos a cobrar. No, sí, no, sobre todo eso. Sí, Hay o que sea, saber cuánto se va a cobrar. Sí, porque, o sea, no podremos saber, o sea, cuánta energía vamos a darle a algún punto si no medimos. Pero lo más importante, ya que la diste, ¿cómo sigues operando? Bueno, en el mundo en el que vivimos hay que cobrar. Y para eso debemos de tener esa unidad clave con la cual no sea el punto de partida para entonces generar un cobro, ¿no? Con base, utilizaste tanto de esto, me pagas tanto. Así es. sí. Si vemos nuestros recibos eléctricos, vemos que está en kilowatts hora. Ujú. Ujú, El prefijo kilo es nada más de 1000, como ujú. cuando pides tu kilogramo de tortillas, son 1000 gramos. En este caso son 1000 watts por una hora. Watts es una unidad de potencia y hora es una unidad de tiempo. Entonces potencia por tiempo pues te da la energía. Es como un artificio. En México lo que se hace es este concepto de energía. Se mide a través de términos de potencia. La potencia se mide en kilowatts, sin la hora. O watts. Watts, sí, y nuevamente estamos tocando el prefijo kilo. Kilo. El kilowatt basta con multiplicar por 1000 la unidad, y la unidad es watt. Entonces, a ver, una cosa es potencia y otra cosa es energía eléctrica, o bueno, generación. La potencia se mide en kilowatts, o watts, o megawatts, como quieran. Gigawatts, Cualquier prefijo. Cualquier prefijo y Terawatts. watts. ¿Ok? petawatts. Y por otro lado, la generación, que es la energía que nosotros vamos a consumir, se va a medir en watts hora, kilowatts hora, megawatts hora, igual, es el mismo principio. El prefijo, watts, hora. No olvidemos que el término común ahorita, el que viene en los recibos, que ahorita no tengo mi recibo, porque gracias al cielo ya está pagado. Sí, ya, qué bueno que, mira, si no, no estaríamos con tanto, o sea, los becarios no hubieran tenido que poner las lámparas. Entonces, el que es el más común utilizado y el que pueden ver en sus recibos, kilowatt hora. Sí. Así es. Sencillito. El punto siguiente sería, bueno, esa es la manera de medir cuánto es la energía que nos dan. Ajá. Pero hay que entender que la forma en la que se prenden los focos es a través de la corriente eléctrica. Ujú.
La corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un material conductor. Podemos entender a un material conductor como aquel que permite de una manera más fácil respecto a otro ese tránsito de los electrones entre sus átomos, entre los átomos que componen a ese medio. Un conductor muy conocido es el cobre, Ujú. ¿no? Que es el material que están hechos todos los cables y ahí no es el único conductor, hay que sí, que el más eficiente. El oro. Bueno, sí, el oro también es conocido como un muy buen conductor. El agua. El agua también, pero, ese nos ponemos chidos, el agua destilada no, porque no tiene elementos que permitan esa conducción a través de ese medio. Retomando entonces lo de la corriente eléctrica, hagámosle este ejercicio mental. Imaginemos el flujo de electrones como la caída de canicas a través de una resbaladilla, ¿ok? Ujú. Imaginemos que esta canica es un electrón, ¿ok? No es que no tenga energía, sí la tiene respecto al piso, porque si la conectáramos a través de la resbaladilla a una rampa, tendría energía y la podríamos mover. Sin embargo, en el medio en el que se encuentra, que es la mesa, no tiene ninguna inclinación, o lo que se podría entender como no tiene una diferencia de potencial entre donde está Lalo, donde está Alan y donde estoy yo. Así es. Entonces, si le pusiéramos un poco de pendiente, o llevado directamente a términos eléctricos, una diferencia de potencial, por ejemplo, que la altura de donde está Lalo a donde estoy yo ya es diferente a cero, ahora tendríamos un poco de energía y la canica. Empezaría a rodar. Así es. Esto es lo que hacen los electrones en los cables. Ujú, Básicamente se mueven de un lado al otro. Imagínense que la mesa es el cable ujú. y los electrones se van moviendo a través del cable. Así es. Entonces, ese es el primer término que es importante de entender. Ahora, el camino no es libre para los electrones. Directamente la cantidad de energía que tenemos para moverlos dentro del medio, ahora le asociamos la resistencia, que se mide en ohms. Ohms. Los ohms no son más que, lo podemos entender como las interferencias en las que se encontraría mi canica o mi electrón para llegar a donde está Lalo. Le cuesta, pero si tuviéramos la pendiente, aún así llegaría hacia allá. Exacto. Y por último, pero no menos importante, es la intensidad de corriente. Ahorita solo estamos moviendo una canica, un electrón. Pero ¿qué pasa cuando son más canicas? Bueno, en ese caso ya tendríamos una intensidad mayor. Estamos de acuerdo que al aventar una canica la intensidad es de 1, pero si la multiplicamos por 2, ahora estamos moviendo 2 electrones. Que ya en total serían 3 electrones. Pues sí. Su intensidad ahora es mayor que la del primer experimento. La unidad en la que se mide la intensidad de corriente son amperes. Ujú. O amperios en España. Sí, ya sabemos que... Ya sabemos. Sí. Entonces, ya teniendo esto ya estas definiciones claras, ahora sí podemos ir de lleno a qué estamos produciendo y qué es lo que se mueve a través de las líneas de transmisión. Sí, pero ya nada más voltaje por amperaje te da el watts. Así es. En España le dicen watts, le dicen vatio. Vatio. Y al volt le dicen voltio. Entonces tal vez por ahí se te puede ir, si no dominas los temas, entre vatio y voltio. Así es. Pero, Suenan medio parecidos. pero no son lo mismo. No No son lo confundamos el watt a lo que es un volt. Sí. Así. Entonces, a grosso modo, si lo quieren visualizar en un ejemplo un poco más sencillo, es como el agua en las tuberías. Imagínense que la tubería es el cable, el agua, el gasto que hay de agua a través de esa tubería significaría la intensidad de la corriente eléctrica. Ujú. ¿Ok? ¿Qué tanta agua está pasando por la Si el tubería? tubo va lleno o no, si Exacto. va a su máxima capacidad. Esa es la intensidad de la corriente Y el voltaje sería igual la diferencia de altura que tenemos del punto A. a un punto B. Para que Ujú. pueda fluir. O sea, el agua escurre de un punto alto al punto bajo. Bueno, el electrón va a escurrir, por así decirlo, Ujú. del diferencial de potencial mayor al menor. Yes. Listo. Y con esto, que Damos por terminada sabemos la clase de física. Uf, Ya En un sabemos, minuto. o sea, No, aquí man. lo importante Espera. era llegar a kilowatt hora. ¿Por qué? ¿Por Ajá. qué se usa esa unidad? Y que ustedes sepan las diferencias entre kilowatt y kilowatt hora. Sí. y ténganlo presente porque en los siguientes videos vamos a tocar temas de líneas de transmisión, de alta tensión, de distribución, transformadores eléctricos. Sí. Esta es la base para llegar a entender ese punto. Sí, recuerden es. que queríamos responder la pregunta de cómo es que puedes prender cualquier cosa en tu casa. Así Bueno, es. pues la energía tiene que generarse, tiene que pasar por la etapa de generación, la etapa de transmisión, Ujú. la etapa de distribución
Ajá. Y pues básicamente podríamos decir a grosso modo que son como esas partes Ajá. para que lo tengas, pero debe de haber o al menos una entidad o una serie de entidades que operen todas estas etapas, Así es. ¿no? En este podcast nos vamos a quedar solamente en la generación porque es el principio, o sea, no puedes transmitir o distribuir algo que No No has tiene... no generado. has generado, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Entonces vamos a empezar por la generación y en las otras series de videos vamos a tocar los demás temas. Que, Spoiler. el organismo operador debe de saber el futuro o acercarse a. Pero espérense, llegaremos ahí. Exacto. Recuérdenme. Ahora, ¿cuál es la definición o cuáles son las clasificaciones que se utilizan para la energía en México? Ujú. Ok. Las más sonadas. Las más sonadas, de sobre todo. Energía renovable y energía limpia. Vamos a tocar esos dos temas porque hay mucha gente que los confunde. Sí, o los que los usa podría usar como indiscriminado. sinónimos, Sí, sí. cuando no es así. Ujú. Venga. Entonces, las renovables son las que, como su nombre lo dice, pues son, en la escala humana, son inagotables. O sea, porque por decir la solar, pues en algún momento nuestro sol va a implotar, ¿no? Nuestra estrella, pero en la Sí, se escala va a humana, pues no podemos considerarla como eso, o sea, se puede considerar como inagotable, al igual que el viento, al igual que la energía del mar y otras que vamos a ver más adelante. Y la energía, bueno, entonces estas son abundantes en la naturaleza y se pueden aprovechar directamente. Así Ahí es. están, ahí las tenemos. Sí. Podemos sentir el sol, podemos sentir el aire, vemos que el movimiento del mar es inagotable. Igual, si bien el sol se apaga, nos vamos a quedar sin mar, pero nuestra escala no nos permite llegar a eso. Así es. Ahora, por otro lado tenemos las energías limpias. En una definición que yo encontré de Greenpeace, la energía limpia se define como aquella que durante su producción contamina menos en comparación con otras. Ojo que dice contamina menos, pero no quiere decir que no contamine. Sí. Sí, hay diferentes definiciones porque también la ley de la industria eléctrica la define y te da como un umbral para decir qué tanto es ese que si contaminas mucho ya no es limpia y si contaminas un poquito puede ser limpia. Exacto. Entonces esa diferencia entre mucho y poquito te lo da ahí la ley. Pero podremos considerar como la energía limpia como aquella que no produce emisiones durante la generación de energía eléctrica. Solo durante la generación. Sí, y partiendo de esta última argumento, ninguna energía es totalmente limpia porque hay que ver todo el ciclo de vida de las partes que incluyen esa generación de energía. Por decir, si estamos produciendo con energía eólica o energía solar, bueno, sí, durante la transformación, la generación de energía eléctrica no produces emisiones, pero ¿cómo generaste tus paneles solares? ¿Cómo generaste, por decir, el acero necesario para las aerogeneradores, sí, las hélices? Sí, y vámonos más lejos, o sea, había ingenieros diseñando ese proyecto utilizando componentes como nuestras computadoras que necesitan minerales que requirieron ya para existir en nuestros escritorios una huella de carbono bastante importante. Desde la generación del proyecto ya se está contaminando. Sí, así Y es. sí, creo que se puede resumir muy bien en ver la película completa para ver entonces quién contamina menos. Sí, No solo la generación es importante, claro que es importante, pero al día de hoy no existe una tecnología que desde el punto para ser creada no contamine. sí, O sea, todas sí contaminan. Sí hay unas que lo hacen menos, pero tengamos muy presente que hasta el día de hoy sí no existe una que se pueda decir totalmente verde. Así, yo hice crecer mis paneles solares en el árbol de mi casa. Eso no existe al día de hoy. Y Exacto. todavía toma bastante tiempo llegar a hacer ese cambio para poder lograr una tecnología de generación que no impacte. sí. Y Es también muy- la disposición final, ¿no? De Sí. por ejemplo, los paneles solares. Bueno, sí, generas mucha energía con paneles, pero y luego cuando cumplan su vida útil, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Se tiran? ¿A dónde Vamos a se los tener, llevas? vamos a Hay tener centros de reciclajes. nuestro ídem de isla de plásticos, pero isla de paneles solares. Que ya no generan luz, que no generan espacio. Ahora, Contaminan, no, pues. Ahora, en internet ustedes, si buscan energías limpias, los ejemplos que vienen ahí o que son más comunes son la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía geotérmica y la energía hidráulica. Pero, como lo dijo Alan, el artículo 3 de la Ley de Industria Eléctrica define como energías limpias, aquí en México, a muchas más formas de generación de energía eléctrica.
Entre ellas están igualmente el viento, la radiación solar, la oceánica en sus distintas formas, que vendría haciendo el papel de la mareomotriz. Ujú. Yacimientos geotérmicos, aprovechamientos del poder calorífico de gases asociados a sitios de disposición de residuos, hidrógeno, hidroeléctricas, nucleoeléctricas y más. Ustedes si quieren ver con mayor detalle esto, acuérdense, es artículo 3 de la Ley de Industria Eléctrica. Este es el punto de partida de la generación de la energía eléctrica en México. Saber qué consideramos limpio y qué cosas no. Sí. Sí, porque puede cambiar un poco el criterio en algún otro país, ¿no? Puede que Sí. lo que aquí se considere como energía limpia no necesariamente lo sea bajo otra... El contexto normativa. es altamente local. Ujú. Y además, no necesariamente porque en un país una energía sea limpia, aquí también lo vaya a ser, o al Sí. revés. Sí, sí, sí. Y ya que mencioné el gobierno, también ya nada más quiero resaltar el punto que lo que a mí me preocupa, este punto de que el actor principal que va a dictar la política energética es el gobierno. Es un ente político. Ajá. Y entonces, y los personajes que hemos visto últimamente en el gobierno no me dan tanta confianza como para decir que vamos a poder abatir o siquiera, sí, abatir o mitigar el cambio climático, ¿no? O la emisión de gases de efecto invernadero. Porque pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando estaban los trompistas. Sí, Sí, a nivel, es un fenómeno mundial. Sí, y no es local solo de nuestro país, o sea, en cualquier país, cualquier país que tenga un gobierno lo suficientemente importante como para mover una gran cantidad de industria, va a hacer la diferencia. Imagínate es. que te den bonos por crear paneles solares reutilizables o que generen poca huella, la tendencia se va a ir por allá, va a haber países productores que se interesen en suministrar ese tipo de tecnología y se puede ir en una buena dirección. Y también puede haber el tipo de gobierno de otro país que diga, no, yo quiero desarrollar más la tecnología de combustibles fósiles. Y la Sí. tendencia va a cambiar Sí. y va a ser una tendencia importante que repercuta en diferentes países. Entonces, puede ser un arma de doble filo el hecho de que tenga que ver con un ente gubernamental, pero así es como funciona el día de hoy. Sí. Sí, pues sí, sí, sí. ni modo. Ahí es donde está la lana. No, ahí es donde están las decisiones. Sí. Los gobiernos deciden hacia dónde va el camino de las energías, pero a veces se deja mucho de lado el aspecto técnico, que es justamente el que vamos a tocar ahorita. Sí. Sí, sí. Así que tranquilos, ya los estoy oyendo. Pero es que es nuevo. Entonces podríamos concluir a que no todas las energías renovables tienden a ser limpias, mas no todas las energías limpias son renovables. Sí. Así es. Bien. Qué triste. Ahora teniendo esto en cuenta, vamos a ver los tipos de tecnologías que tenemos para generar la energía eléctrica en México, Así es. ¿va? Donde la más importante es la de ciclo combinado. Así es. Hay muchas más, pero principalmente son 10. Pues las más importantes, ¿no? Las que Sí. más pintan en cuanto a generación aquí en México. La más importante es ciclo combinado y las otras no están en este orden, en orden de importancia, pero serían vapor, carboeléctrica, geotermoeléctrica, turbogás, combustión interna, hidroeléctrica, eoloeléctrica, nucleoeléctrica y solar fotovoltaica. Sí. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas un poco. Pero sin avanzar al siguiente punto, hay que tener presente que de 9 de las 10 que acabas de mencionar consisten en algo muy básico. Sí. Me atrevo a decirlo. Que consiste en mover una turbina, mover un algo para generar una corriente eléctrica. O sea, de todas esas, lo que nosotros queremos es mover una turbina, a dar un movimiento que al tenerlo podamos generar esa corriente eléctrica. Como con un arreglo de bobinas e imanes, y con eso Sí, tenemos es la corriente. como tu licuadora, pero al revés. O sea, cuando te haces tu licuado, le suministras energía al motor para que te muela tu Sí. fruta, ¿no? Sí, la corriente Y la al- tenemos y Ajá. generamos movimiento. Y ahora es al revés. ¿Cómo hago Mover algo. esas hélices o ese eje de la licuadora para que se produzca electricidad? Y dentro de mover nuestra turbina, se puede hacer de dos formas, como lo son las hidroeléctricas, que utilizamos tal cual el Chorro de movimiento agua. del agua, o las eoeléctricas, que es el viento, Ujú. y el de un ejemplo bastante interesante, que es mover una turbina con vapor, que consiste en calentar agua. Lo podemos llamar como
dinos el término. El uso de la... Olla Express. Así es una olla express grandota. Sí, o sea, todas estas fuentes de generación, se calienta agua o vapor, hace girar un reilete. Imagínense la olla express que avienta cuando ustedes están cocinando, hay un disparo de vapor sobre la tapa de la olla express. Imagínense que ustedes ponen ahí un reilete que va a girar, esa es su turbina, y a la vez esa turbina está conectada a través de un eje al generador que va a ser el que va a generar El que al la girar electricidad. genera tu corriente eléctrica. Sí, justo. Sí. Y Entonces, la más importante tiene este principio de funcionamiento, el de ciclo combinado. O sea, y desde el nombre ya más o menos te dice, se van a combinar unos ciclos. ¿Qué ciclos y Así por qué es. se combinan? Bueno, el primero es el de vapor. Ajá, de vapor. Si le quieren investigar más, o sea, en el ciclo termodinámico se llama ciclo de Rankine. Así es. Pero básicamente este vapor es un líquido que se calienta, se hace vapor, pasa a presión por el generador y pasa después por un condensador Ujú. que lo transforma en agua y, Lo nuevamente. y enfría. vuelve en estado Lo líquido. cambia de fase. Ajá. Ujú. Es un ciclo cerrado, así está. O sea, el líquido se hace vapor y luego se condensa y así un sinfín de veces, ¿no? Así. Y este es uno de los ciclos. Y el otro que se le combina es un ciclo de gas, que igual si quieren ahondar un poco más, se llama ciclo de Brayton. Y aquí en esta parte podemos imaginar que le metemos un turbogás, puede ser gas natural generalmente. Y los gases residuales, este gas va a entrar a un proceso de combustión con aire a presión. Entonces la combustión hace girar el generador, pero van a sobrar gases calientes, como en tu carro, Ujú. en el vapor, como si aprovecharas los gases de tu, ¿cómo se llama? De tu escape. Sí. Como el Entonces, turbo, ¿no? El turbo toma gases del escape, los vuelve a inyectar al... Y aumenta la presión. Ajá. entonces imaginamos más o menos esa parte donde recuperas esos gases, digamos que son desechos, Ujú. y esos gases son los con los que vas a calentar tu agua para generar vapor. Para convertirlo en vapor nuevamente. Sí, y entrar al otro ciclo. Entonces ahí es donde entra un ciclo y los residuos, los gases residuos de este ciclo entran al ciclo de vapor. Y entonces así puedes aprovechar muchísimo más toda la energía que ya tienes ahí. Porque, o sea, esa energía ya la transformaste en calor. Podríamos decir que lo usamos dos veces. ¿No? Sí, Tenemos el sí. ciclo o sea, con gas lo calentamos, ya movimos una turbina y con ese mismo calor movemos la otra que parte de calentar el agua. Y pues en pocas palabras tenemos el olla express al lado de una turbina. Ujú. Así es. Y esa es la más importante, importante, ¿no? Aquí en México. Sí, es más de la mitad de este ciclo combinado. No, otra vez. Más de la mitad de la Más de- generación total Ajá. de la energía eléctrica en México se produce a través de plantas de ciclo combinado. Sí, específicamente en 2021, aquí les dejamos la fuente, fue el 57.7% de toda la energía que se generó fue mediante ciclo combinado. Su máquina. Entonces, podemos... y de hecho, el poder utilizar dos tipos de elementos para generar electricidad nos da alguna ventaja sobre, no sé, su puesta en marcha que sea más rápida o sí tenemos alguna ventaja de ese tipo, ¿no? Sí, estas plantas se les llama centrales de base, Ujú. que esto quiere decir que son las más usadas porque también son las más estables. Ok. O sea, se pueden usar. Y confiables, ¿no? También podría... Sí, en tanto decirse. tengas reservas o cómo alimentar tu ciclo, Ujú. pues siempre vas a tener cómo generar energía. Ok. Entonces, estamos hablando que este tipo de centrales se les llama centrales de base y son las que están siempre operando al igual que las de tipo nuclear. Ok, que son, como dices, ¿no? En cuanto tengan combustible, en cuanto tengan esa entrada para su funcionamiento, van a operar y van a estar generando día y noche. No importa si llueva, si es de día, si haga frío, si haga calor, van a estar siempre generando de manera constante. Así es. Y siempre se va a aprovechar su energía eléctrica. Ujú. Y además también porque no es tan fácil Apagarlas. apagarlas y volverlas a prender. Estamos hablando del orden de alrededor de 72 horas. Varía mucho de cada tecnología, pero podríamos decir que un promedio serían unas 72 horas
para poder echarla a andar, porque debemos llegar a un cierto punto de eficiencia en el que los ciclos ya empiezan a funcionar adecuadamente uno en combinación con el otro. Bien. Entonces, podríamos hablar también de una forma de compararlas entre tecnología y otra sería a través de su factor de planta, ¿no? Es un factor de planta. Sí, el factor, estamos hablando que ahorita vamos a definirlo, pero el factor de planta de estas es arriba de 0.8. Ahorita vamos a ver que el factor de planta es un cociente que puede ser definido como la energía real. Es un cociente, entonces tenemos En el en numerador. el numerador y en el denominador. En el numerador tenemos la energía real generada por la Ajá. central eléctrica en un periodo de tiempo, generalmente es anual. Y en el denominador tenemos la energía generada si hubiera trabajado a máxima potencia. Ujú. Entonces, si decimos que la de ciclo combinado tiene típicamente un factor de planta mayor a 0.8, quiere decir que el 80% del tiempo estuvo trabajando a su máxima capacidad. Comparado con otras que no tanto, que ahorita vamos a tocar, por ejemplo, la solar, que está del orden de 0.20 o 0.2. 0.10. Sí. 10% o 0.2. Sí, porque depende totalmente de las condiciones naturales. Puede Así que es. tengamos un día nublado o un mes nublado, o que el estado de los paneles sea tal que al tener mucho polvo y no darle mantenimiento ya no tengamos esa eficiencia, esa producción tan alta como uno lo esperaría, a diferencia de estas Así plantas. Ahora, hay un factor, bueno, hay un numerito que te define si es planta de pico y planta de base. Ok. Cuando son plantas de pico, este factor de planta suele ser menor o igual a 0.4. Cuando son plantas de base, este factor de planta es mayor a 0.4. Ahora, Sí. ¿por qué se llama planta de pico? Usualmente este tipo de plantas de generación de energía eléctrica entra en funcionamiento únicamente en las horas pico de la demanda de la luz eléctrica, que sería por las mañanas y por las noches, Sí. que es cuando más luz se requiere dentro de sus hogares, en el trabajo, bueno, dentro de nuestros hogares. Y también bajo algunos otros eventos extraordinarios, podríamos Eventos, decirlo. sí. Algún evento deportivo importante, Ah, sí, 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 sí. creámoslo o no, el hecho de que todos lleguemos a casa, los que no fuimos al estadio, O porque prender la tele. sí, llegar y Sí. prender la tele al mismo tiempo, eso repercute un cambio en la manera en la que funciona la red eléctrica en un segundo, en un momento dado. Así es. Y entonces esas son las que le echan la mano a las otras que ya están produciendo como para satisfacer la demanda que se produce de un momento a otro, un par de horas o incluso minutos. Ahí están esas plantas para apoyar a sus Y también sus estas compas. de pico pueden entrar en operación a Muy veces rápido. instantáneamente, Ajá. ¿no? Ahorita vamos a ver más o menos todas ellas, pero sí pueden estar en 15 minutos o menos. Todas las de pico ya pueden estar, Andando. sí, O sea, mandando bastaría carga. lo que yo me levanto, voy allá, prendo el interruptor, ya está. Ya está. Casi, casi, ¿no? O sea, es muy Casi. gordo el ejemplo, pero pues si no, por eso se considera como que se encienden rápido. Sí. Así es. Bueno, entonces con esto ya tenemos la ciclo combinado. La siguiente de orden de importancia podría ser la hidroeléctrica. Ujú. Específicamente en 2021 se produjo el 10.7% mediante esta tecnología. En abril de 2022, yo tengo el porcentaje de 12.31, que va un poco Sí. de la mano. Sí, el dato que yo les di es anual. Sí, Entonces, por ahí va del orden. Podemos decir que en términos generales, poco más de la mitad del ciclo combinado, un 10% es hidroeléctrico, y con esas dos ya tienes más del 60%, entonces ya ahí ya vas de gane. Sí. Y pues esas son las plantas que podemos operar de manera rápida, ¿no? Que podemos echar a andar casi en cuanto sean necesitadas. Sí, la hidroeléctrica está como Una planta de pico. planta de pico, porque puede estar operando en 15 minutos o menos, ya puedes estar turbinando agua. El principio en el que se basa la hidroeléctrica son las presas, que tú mantienes el nivel del agua lo más arriba posible de la capacidad de tu presa, para que con esa energía potencial que tiene el nivel del agua, las aproveches mediante las turbinas, ¿no? El chorro de agua hace girar unos álabes como si fuera un molino, y este molino está conectado a un generador. Y se repite el proceso. Nos Sí, damos así imanes, alternamos el campo magnético a través de un conductor y corriente eléctrica. Vámonos.
Sí, Y Ajá. particularmente en las presas hidroeléctricas nosotros tenemos tres niveles, NAME, NAMO y NAMINO. Ajá. los principales, sí. Tenemos tres niveles principales. Uno es el NAMO, que hace referencia al nivel de aguas máximas de operación. Tenemos el NAME, nivel de aguas máximas extraordinarias. Y tenemos el NAMINO, que es el nivel de aguas mínimas de operación. Entonces, no siempre, en una presa, no siempre se va a poder aprovechar todo el agua que tiene en el embalse. Hay veces en las que va a ser demasiada agua que se va a tener que emplear los dispositivos Pues de seguridad, De podría obras de decirse. excedencia. de obras de excedencias. Y tenemos, por otro lado, el nivel de aguas mínimas de operación. O sea, Si que tenemos sería un o que nivel de agua mínimo, correspondería a la carga de agua que necesitas para que funcionen las turbinas que tú instalaste en tu planta. sí, porque si ya es menos, entonces ya no tienes la energía suficiente para poder moverla. Para Sí, que ya se puedes pueda tener mover. problemas con las turbinas. Ujú. O Y sea, si tienes más del NAMO, que es el nivel de aguas máximas de operación, puedes reventar la turbina. Sí. O peor, se te revienta la presa. no, O se y te no- revienta la presa. Y nadie quiere esas Y cosas. ahí una de las claras desventajas. El riesgo de que falle una de estas es inmenso. Comparado, por ejemplo, a una de ciclo combinado que tal vez haya una explosión que no afecte tal vez a tanta población como una presa que puede inundar ciudades. Sí. Hay presas que están específicamente construidas para que no se inunden ciudades. Sí. Entonces, imagínate si ya contuviste todo el agua de, no sé, una temporada de lluvia completa Sí. y está tu presa a la máxima capacidad y la dejas ir en un solo instante, pues adiós. Sí. Adiós a tu ciudad o al menos a los pueblos, que son luego los más dañados. Sí, es Así por es. eso que sí, cuando se excede ese nivel hay que sacar todo el agua y bueno, pues estas obras de excedencia están calculadas de tal manera que tú sabes que en determinado tiempo puedes bajar el nivel de tu embalse lo suficiente para estar en un nivel seguro nuevamente. Así Y es. en ocasiones son consideradas como, bueno, tienden a considerarse como limpias, pero también hay que tener en cuenta el impacto ambiental grandísimo que tienes al inundar una zona que no estaba así. Exacto. Y además, una vez que llegas después de ciertos años, la acumulación de materia orgánica De en la solvent. presa, pues genera ahí emisiones, ajá, todo lo que tienes en el fondo, porque antes de que estuviera la presa, pues Estaba vivo. se iba yendo, ¿no? El río lo iba arrastrando todo los sedimentos. Y los sedimentos, O materia orgánica. los normales, porque donde ahora tenemos un embalse, lo que era antes había árboles en un nivel de hasta Sí. donde llegaba el río. Cuando tú lo inundas, todo lo que tenías ahí, toda la materia orgánica, los árboles, las plantas y todo lo que no se podía mover, se No. pudre, se inunda y se descompone. Y una vez que se empieza a descomponer y ya tienes una cantidad importante, pues ya empiezan las emisiones a ser relevantes. Que muchas veces esto no se dice y por eso se considera limpia, pero no necesariamente. Pero Así es. hagamos énfasis en que se considera limpia en cuanto a su generación. Sí. Después de un tiempo se llega a normalizar hasta cierto punto la emisión que genera la descomposición de materia orgánica. O sea, en tu generación tú puedes turbinar, abres tu compuerta, pasa el agua a través de tus conductos y en ese momento tú no estás generando emisiones. Pero, nueva cuenta, si vemos la película completa, vemos que una gran parte del tiempo en cuanto inundaste, ahí tuviste una generación de contaminantes. Sí, o del impacto, o visto del impacto ambiental, o sea, ¿cuál fue tu huella de carbono tal para generar toda la cortina de concreto? Ah, Cortina de sí. concreto. La ¿Cuántos cortina es camiones necesitaste para llevar el concreto? Sí, concreto. ¿Y cuánta energía tú requeriste para elaborar esa cantidad de Sí, cemento, sí, ¿no? Al es principio. Lo que decías, hay que ver la película completa, no Sí, solo quedarse ahí. Sin mencionar los componentes eléctricos como las turbinas, los generadores, los cables, las torres de transporte. Sí, las las de torres luz. de transmisión eléctrica la generas y para dónde la llevas. El hecho de construirlo y llevarlo genera una huella muy importante. La ya. subestación elevadora. No, puede ser. Venga, una más. Las personas por existir. No, pues Los las operadores. obras que tú generas antes de llevar a cabo tu obra, porque Las ataguías. tienes que cambiar el curso del río en lo que tú construyes tu cortina. y las Entonces, ataguías. esas obras desde antes ya están generando un impacto. Entonces, es muy importante tomarlas en cuenta. Sí. Tal cual. Ver la película completa. Entonces, vamos al tercer punto Ajá. Ahora, de generación eléctrica en cuanto a importancia en México. en cuanto a importancia, justamente el tercer tipo se lo lleva la generación a través del vapor.
que a partir del sistema de información energética de la CNR, el porcentaje que representa este tipo de tecnología es del 7.39% para abril de 2022, Sí, que correspondería a igual a 1.457.000 megawatts hora. y el principio del funcionamiento de este ya lo explicamos. Es el ciclo de vapor. La Así es. olla express. La olla express solo cambia cómo calientas esa olla express. Justo. En este caso, pues podría ser con combustóleo o con gas, Así con es. gas natural. Si bien ahí se puede generar energía eléctrica calentando agua de otra forma, dentro de, como lo tiene clasificado, a través del vapor solo entra el combustóleo y el gas, Y el gas, porque podemos calentarla de otra forma, pero ahorita que lleguemos a ese punto. que seguiría justamente a continuación, que sería la carboeléctrica. En este caso, es el mismo principio. Calentar agua para hacer girar una turbina y un generador A través del vapor de agua. a través del vapor, y este tipo de tecnología representa un 7.18% del total generado en abril de 2022. 7.18%. Así Sí, es. aquí difiere un poco más con el dato anual del 2021 que fue 2.7%. Pero bueno, esto depende del contexto. Así es. Nosotros recordamos las heladas que hubieron en Texas el año pasado, o hace dos. No recuerdo, pero hace tiempo hubo unas heladas en Texas importantes que seguramente causaron un impacto en el consumo de energía eléctrica, por lo menos aquí en México, que seguramente llegó a detonar mayor demanda de este tipo de centrales de generación eléctrica. Sí, porque ¿qué ocurre? Se congela tu tubería y como decíamos, del ciclo combinado, mientras tú tengas su materia prima para hacerla funcionar andando, no tienes ningún problema, pero ¿qué pasa si tu ducto con el que lo alimentas se detiene, se congela, ya no hay paso de gas, ya no lo puedes echar a andar? Así es. Entonces dependemos de esas otras instalaciones que pueden estar ahí y en caso de ser necesario, como en este momento, como lo vemos con la información, se ocupan y se abastece entonces de la demanda mediante otras fuentes. Ujú. ¿Cuál es el porcentaje que tú tienes a tasa anual? 2.7% en el año de 2021. Pero bueno, en 2020 fue el 4%. Entonces, pues va variando. O tal vez En conforme 2000 va avanzando el año, ¿no? En Está 2019, cambiando. en 2019 fue 6.8%, que se parece más al 7, ¿no? Que dijiste de abril. Sí, sí. Tal vez, por lo menos en enero, febrero, marzo y abril, la generación ha ido aumentando tantito, pero se puede decir que está en el orden del 1.000.000 de megawatts hora generados, que representa un 7.39%, pero como dice Alan, hay que ver todo el panorama. Sí, Sí. no necesitarías, recordemos que la energía no puede ser almacenada, entonces todo lo que se produce se debe Lo de consumes, consumir. sí. Y además, entonces debe de haber ahí un pronóstico muy importante de cuánto cuánto se va a consumir para saber cuánto se va a producir. Así es. Entonces, pues hay unas que son más fáciles de echar a andar que otras y pues por ahí a lo mejor en algún momento fue mejor Fue una decisión, opción. usar carbón a usar alguna otra. Sí, ahora habría que ver en el transcurso del año cómo se va comportando esta tecnología para saber si aumentó su utilización. generación total Mm. a lo largo de este año. Sí. Pero habría que esperar a llegar a diciembre para poder determinar algo, ¿no? Sí, o sea, pues más información para entonces interpretar qué es lo que sucede exactamente. Pero Así es. a grandes rasgos, pues esos son los datos duros obtenidos directamente de nuestro gobierno. De nuestro gobierno. Y pues ya tal vez las otras podríamos agruparlas como en las energías renovables. O sea, las energías renovables están representando más o menos el 27%, o sea, ya contando eólica, solar, hidroeléctrica. Nucleoeléctrica, Ujú. geotermoeléctrica. Y las bioenergías también. Ah, sí. Las bioenergías vienen de la biomasa, ¿estamos de acuerdo? Sí, Para los que no sepan, bueno, la biomasa son los residuos de origen biológico, de origen vegetal y animal.
Ujú. que podrían ser desde heces fecales hasta restos de plantas o animales. Sí, restos de actividades agrícolas Ujú, así es. o procesos industriales. Sí, entonces lo podríamos dividir entre obtener la biomasa de residuos orgánicos naturales o producidos por el hombre. Se puede generar un tipo de biomasa que tiene el mismo aprovechamiento y nos da el mismo resultado, ¿no? Generación eléctrica a partir de ese tipo de elementos. Sí, Pues es importante tocar el tema de la nucleoeléctrica, ¿no? Porque si bien tenemos una planta con 2 reactores, su Ajá. producción energética de una sola planta es muy importante respecto a otras. Por ejemplo, ¿cuántas plantas necesitaríamos para abastecer de energía con ciclo combinado como lo hacemos ahorita en comparación a lo que una sola planta en México abastece ya al día de hoy? Que es la conocida, o no tan conocida, la planta eléctrica de Laguna Verde en Veracruz. Veracruz. yo creo que no es tan conocida, o no sé. ¿Quién Bueno, sabe? Pero- para los que no sepan, aquí en México tenemos una planta de Una y energía solo nuclear. una. Una y solo una. Sí, Planta de energía nuclear. Ujú. Que está en Laguna Verde, Veracruz. Bueno, se llama Laguna Verde. Sí. Está en Veracruz, pero no sé el municipio. sí. Bueno, pero esta con una sola... Está en la Laguna Verde. Chapultepec, no, ese es lago. No, mira, es fácil, mira, te digo dónde está. ¿Dónde está, Gabo? A ver, ilústranos. En Laguna Verde, dice el Maps. Ah, ¿sí es Laguna Verde ahí el poblado? Sí, está al lado de la playa Muñecos. Bueno, para quienes de Veracruz, ojalá nos puedan mandar una foto ahí. Ahí en los comentarios estaría genial. Sé que no es O en como... Instagram. Sí. Mándenos una foto en Instagram. Sí, mira, Sí. estoy aquí en Laguna Verde, pues, vivo al lado. Que nos quieran compartir, por supuesto, ¿por qué no? Sí, la verdad, estaría genial al menos darse una vuelta por ahí. Yo en lo personal no conozco una central eléctrica, una Yo nucleoeléctrica. tampoco. Y si bien sé que no dan tours de, mira, aquí está el reactor 5, o digo, el reactor 2, sería interesante nada más verla y decir, mira, al menos ya sé cómo se ve una central Sí. nucleoeléctrica por fuera. Sí, si alguien está viendo este video y es de Veracruz y tiene la fortuna de estar cerca de la planta o tener una foto de la planta, por favor mándenosla. Obviamente les damos sus créditos y se las compartimos. Y aquí bueno, lo que me impresiona de esta, lo que decías de esta planta es que solo es una y ya pinta dentro de las 10 más importantes. Sí, genera alrededor del 5%, si no me falla el dato. El 2021 produjo el 3.6%. Si no me falla el dato. 3.6%, pero aún así es impresionante. O sea, Pues es la una mitad. sola planta. Es la mitad de lo que se hace de vapor Ujú. y es también la mitad de lo que se hace de carboeléctricas. O sea, imagínense todas las plantas carboeléctricas que hay en el país. Bueno, esta, tan solo una, puede satisfacer la mitad de lo que ellas Sí. generan. Y esta tiene la ventaja que ya decíamos, lo mencionabas hace rato, de las plantas, las centrales de base. Entonces, estas nucleoenergías todo el tiempo pueden estar trabajando. Ujú. Y esta, por ejemplo, tiene 2 reactores y a cada reactor se le da mantenimiento o cambio de combustible cada 18 meses. Ujú. Entonces, si tú tienes desfasado este mantenimiento, pues siempre vas a tener al menos un reactor funcionando y mandando carga. Así es. Y la mayor parte del tiempo vas a tener los dos, Ujú. que puede funcionar todo el día. Entonces, por eso, Todo el día y toda la noche están en operación. sí, son igual Así es. factores de planta mayores a 0.8 fácil. Y por eso se es considerado junto con las de ciclo combinado centrales de base. Y ahora, la ciencia que hay detrás de cómo funciona una nucleoeléctrica es la misma. Sí, Calentamos agua a través de la radiación, se calienta el agua, se hace girar la turbina y después se vuelve a enfriar el líquido y repite así su proceso. Es el mismo ciclo. sí. Es como si en lugar de ponerlo ya express en la estufa, la pones en un isótopo radioactivo, en descomposición, muy caliente. Aquí lo que llega a afectar o la mayor desventaja es que para enfriar los reactores necesitas agua. Sí, o sea, tienes Agua. tanto calor Ajá. que ahora necesitas demasiada agua Para enfriar enfriarla. solo los reactores. Ahora, en teoría, la disposición de esta agua debe de hacerse de tal forma de que no impacte al ambiente, no porque esté contaminada,
pero Contaminada en el sentido de que tenga radiación o químicos extraños, no, no para nada, sino se tiene que regresar al ambiente con la particularidad de que esta agua tiene que ser de igual temperatura que la del cuerpo que está recibiendo el agua utilizada. ¿Por qué tiene que ser así? Si nosotros disponemos de esta agua a mayor temperatura en el mar, lo que podríamos hacer, o lo negativo de esto, es que vamos a disminuir las concentraciones de oxígeno en el agua que puede asfixiar a los peces. Es decir, se quedan sin oxígeno. Y eso pues puede impactar de forma negativa al ambiente. Sí. No estamos diciendo que esto suceda, pero se tiene que tener mucho cuidado de cómo se dispone Sí, es esa la agua. consecuencia, ¿no? Se Es tiene la que cuidar que consecuencia. no se haga así. Sí. Exacto. Ujú. Otra también desventaja de esta energía nuclear son los desechos que tiene radioactivos. Y entonces estos pues se forman cementerios nucleares. Y esto, pues dependiendo del gobierno, podría ser bueno o malo, porque yo no confiaría mucho en el gobierno mexicano para que resuelvan un problema que va a tardar miles de años en solucionarse, porque si no se puede con problemas inmediatos, pues menos confiaría en problemas de miles de años. Sí. Yo siento que es, en lo personal, esto ya es personal, no es técnica, es más como de ética, de moral. Yo siento que no es lo correcto dejar un problema multigeneracional a algo que estamos teniendo ya ahorita. Ujú. Pues eso va de la mano con lo que se ha venido diciendo en los últimos años, lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? Que es satisfacer tus necesidades Sin actuales comprometerlo. sin comprometer las generaciones futuras. Sí. O sea, si lo hace bien el gobierno, creo que tendría solucionado este problema de milenios si se encarga de que todo lo que se ocupe actualmente no impacte a generaciones futuras. Sí. Y bueno, sí, la disposición final requiere de un gran grado de atención, porque tengo entendido que colocas lo que es tu material nuclear que calienta el agua, que lo emocionas con bombardearlo con neutrones y hace lo suyo. Ya después de que lo explotaste, lo tienes que mantener resguardado en creo que es una alberca, cuyo uso es única y exclusivamente para tener todos esos núcleos radiactivos ahí y que Sí, su descomposición degradando. no se propague, sí, que se degrade poco a poco hasta que su radiación llegue al punto donde un día ya no sea potencialmente peligrosa. Sí. Sí, ya no lo es tanto como un núcleo recién nuevo, por así decirlo, del Ya que no lo es puedes explotar. Chernobyl, ¿no? Fresquito. Sí, o sea, uno recién enriquecido, listo para hervir agua, con verlo nada más. Ya tienes ahí otros que ya están viejillos, pero siguen emitiendo radiación. Entonces los tienes que tener ahí una buena cantidad de tiempo y la cantidad de dinero, de recursos y de tiempo que le tienes que invertir a esos sitios de disposición tiene que ser constante. No es que un día una administración diga ya no es necesario, siempre va a ser necesario en cuanto tengas en operación tu planta, Imagínate. incluso después de que ya no la tengas en operación. Esos elementos tienes que seguir resguardados. Sí, imagínate que le cortes el presupuesto y ya tienes radiación por todos lados. No después. quisiera, no, eso sería un gran problema, pero... Aquí haciendo un paréntesis, como en la serie de HBO de Chernobyl, Ujú. si no la han visto es una sugerencia, véanla, está muy buena. Por dos. Por Es- 3. Hay un comentario que dice este científico que la Unión Soviética se ahorraba las puntas de plomo, ¿No eran de grafito? no, de grafito, las puntas de grafito porque eran más caras Ujú. que las de qué. Tenían plomo al inicio, pero tenían que ser de grafito, ¿no? Ujú. Sí, No me acuerdo seguramente. Tenían que usar de grafito y usaban algo que era más Bueno, el barato. chiste es el ahorro presupuestal, ¿no? Sí. El ahorro presupuestal, dice la serie que esa fue la razón del por qué cuando se intentaron apagar los reactores, todo voló. Sí, si hacemos aquí una dramatización es algo más o menos así. Oye, está saliendo de control, ¿qué hacemos? Pues pon las varillas de emergencia. Dijiste que no las compráramos. ¿Qué? Exacto. Así. Sí, es como quitarle los frenos a un tráiler que va de bajada. Sí, tus frenos de emergencia, o sea, Sí. supongo que tienen los de siempre, pero como llevas una carga muy preciada no te pueden fallar los frenos y si lo hacen tienen los de emergencia. Cuando ves que fallaron y quieres usar los de emergencia te dicen no hay. ¿Por qué dijiste que no? Ah, ok, chocas. Sí. Y ya por último, de este tipo de tecnología, tengo aquí dos fuentes que se supone que han demostrado que también se pueden hacer armamento de grado militar
robando estos desechos, este uranio enriquecido. No va. ¿Neta? Sí. Ahí les dejo las fuentes y que pueden, o sea, que han sido usados por terroristas para producir bombas. Oye, pero ¿qué terroristas tan listos? ¿A qué escuelas van? Mejor se las he leído. Bueno, ahí están las fuentes. Ya no andamos más, ahí están. Empezamos con eólica, ¿les parece? Sí, Sí, estoy de acuerdo. en el 2021 sí representó algo, fue el 6.5% de lo que se produjo. En abril de 2022, la eólica solo ha representado el 0.48% del total generado. Sí, igual lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay que ver todo el año y el contexto, pero bueno. Y entendamos Así su es. funcionamiento, ¿no? Tiene que estar en un lugar propicio donde las condiciones geográficas te permitan una constante corriente de viento. Aún así, no es necesario que estén generando todo el tiempo. Sí, El ¿no? viento que tenemos en la mañana hoy va a ser diferente al que tengamos en 3 días por la tarde. Entonces, justo por eso no es una fuente de la que podamos recurrir cada que sea necesario. No es confiable, ¿no? Una desventaja u otra de las desventajas que tiene la energía eólica es que es intermitente. Ujú. Entonces, Bueno, esto la eólica y y la solar. sí, Pero esto lo que representa es que, como dice Gabo, no tienes seguridad de cuándo vas a poder tener energía a través de esta forma de generación. No puedes hacer una planta pico que tienes un pico de demanda en un momento dado y dices, necesitamos, no. echar a andar el viento. Sí, o sea, ves al se llama ciclo combinado hidroeléctrica, tú sí, ves a la eólica, tú no. Y sigues con las otras. Así Sí. es. Y bueno, la energía eólica pues tiene la ventaja, igual que la solar, que puede ser utilizada tanto en escala pequeña como en escala grande. Es decir, me refiero a que puedes poner tú en tu casa paneles solares o incluso ya existen aerogeneradores. Hay uno que venden en Amazon que tú Domicilios, quieres ponerlo sí. y ahí está. Y funciona así y también puedes estar alimentando empresas, ¿no? Transnacionales o de las más importantes de México. O inclusive algún, no sé, si tienes una central de monitoreo, alguna cosa que requiera un suministro eléctrico pequeño, puedes darle esa cantidad de eléctrica suficiente a través de un panel solar o un aerogenerador. Sí, o en zonas remotas donde no llega digamos, la red como en las ciudades, pues se les puede Puede ser dotar una de buena alguna opción, de ¿no? estas opciones y ya tendrían momentáneamente energía eléctrica. Así es. O igual con alguna batería, alguna unidad de almacenamiento se puede extender, se podría hacer, pero sí, es una fuente importante, ¿no? Para una pequeña escala en lugares puntuales. Sí, Y a gran escala también, ¿no? Como parte de la red eléctrica nacional. y bueno, ya ahorita que dijiste de batería, se me vino a la mente que ese es uno de los grandes retos de las energías renovables, poder almacenarla. Una vez, bueno, de la humanidad, es un Sí. gran reto de la humanidad. Una vez que podamos hacer eso, pero ya a nivel país, porque ahorita, pues, o sea, tu celular ya lo traes, ¿no? En la bolsa, Sí, sí, ya sí. tienes energía A almacenada. gran escala. Sí, Es pero lo una vez que relevante. puedas almacenar para nivel país, este tipo de energías, pues vamos a estar un paso mucho más allá. Dejarían de tener la problemática de la intermitencia. Sí, Así es. Y entonces podrían convertirse en ser Fuente confiable. una fuente de generación de mayor importancia de lo que son el día de hoy. por ahí vi una Así es. conferencia donde explicaban la tecnología para usar como presas, bueno, yo les llamaría como presas reversibles, que es cuando tienes un excedente de energía, bombeas agua en vez de turbinarla. Ok. O sea, la mandas de un punto bajo a un punto alto y entonces la forma de almacenamiento Es con el agua es en con una el posición agua. más alta. Ajá, exactamente. Pero bueno, De hecho, sí hay empresas aquí en México que son por rebombeo. sí, O sea, turbinas, estás en un punto alto, ¿no? Tienes tu presa, la turbinas y más abajo tienes el embalse que la va a rebombear hacia arriba. ujú, Y eso se vuelve económicamente viable cuando tu bombeo te cuesta un peso menos que tu generación. Ah, sí. Y cuando te cueste más dices, no, es por ahí. Entonces, Pero entonces lo importante de eso es que, o sea, opciones con la tecnología que tenemos hoy, sin decir que no es necesario desarrollar, porque siempre es necesario ir un paso más allá. sí. Pues se pueden lograr buenas combinaciones en el uso de energías para almacenarla de este tipo. O sea, las hidroeléctricas ya existen, los aerogeneradores y la energía solar también, el bombeo, bueno, ni hablar. Entonces, ¿por qué no utilizar ese tipo de ideas para almacenar energía de ese tipo? Y es en combinación
si utiliza las ventajas de una con las de otra y en conjunto te suman más de lo que hacen cada una por separado. Así es. Por Muy bien. último, entonces tendríamos... La solar fotovoltaica. No, faltan... Bueno, yo quería decir bueno, el sí. eólico. Sí, además tenemos un dato, ¿no? Que es algo perturbador. Sí, me Sí. encontré por ahí. Sí, es cierto, se me olvidaba así. Me encontré por ahí con un posible efecto de las aerogeneradores, que es un efecto que se llama sombra parpadeante. Sí, que déjame hacer un paréntesis. No queremos decir que, o sea, les ocurra a todos, que ocurra todo el tiempo y que el hecho de tener un aerogenerador ya por eso sea un hecho de que te va a pasar. Es algo de que puede ocurrir y Sí. es la forma en la que lo demuestres lo que viene, ¿no? Lo que investigaste. Sí, lo que pasa es que cuando se interpone un aerogenerador entre la Una fuente de luz que es el sol, por ajá, ejemplo. el sol, por ejemplo, en el atardecer Ujú. o algo así, cuando puedes ver directamente, el girar de las aspas produce una sombra que va siendo intermitente, ¿no? Mientras va girando, pues se va interrumpiendo el paso de la luz y va generando un efecto de parpadeo que puede ser molesto, y tan es así que puede ser molesto que para algunas personas que tienen algún tipo de epilepsia rara, Que son muy susceptibles, ¿no? Que Que ese son muy tipo de efectos susceptibles, lumínicos ajá. les causen problemas. pueden llegar ahí a provocar ataques de epilepsia. Entonces imagínate que estás viendo el atardecer y te convulsionas. No. Qué horrible. O sea, Pero- no podrías vivir ahí. ¿Cuál Sí. sería la frecuencia a la que puede pasar eso? Los ataques se pueden presentar con frecuencias superiores a 10 Hz y la frecuencia del parpadeo está entre 0.6 y 1 Hz. Entonces estamos lejos, ¿no? De 1 a 10. Sí. Pero suponiendo que Si se está la llegara... posibilidad de que tengas un tipo de epilepsia rara y te pase esto. Sí, o sea, imagínate que eres ese uno en un millón que la tiene y vas en el día en el que hay solo un generador que no funciona bien y gira esa frecuencia, pues no estudia, hermano. No estudia, no estudia de suerte, definitivamente. Sí. Imagínate, como dices, o sea, estás viendo el atardecer así muy románticamente y Pela. Y adiós. ahí nos vemos, compadre. No manches. Entonces es un dato interesante, la verdad. No, No, yo no lo insistimos, esperaba. No insistimos, no significa que ocurra y ya porque esté un aerogenerador vaya a pasar, pero con las circunstancias como se muestran ahí es probable que suceda un efecto de este tipo. Entonces es interesante tomarlo en cuenta. Y también estos de los eólicos tienen la desventaja que ya también no se meten en aspectos técnicos, sino hasta incluyen ya también hasta los estéticos. Porque Sí, hay claro. personas que no les gusta que no les gusta el ambiente, el panorama que genera. Se vuelve un problema social más Sí, que el nada, paisaje. porque estos aerogeneradores se ponen en las zonas rurales del país, principalmente. Y pues sin duda alguna, si tú eres un ejidatario, tú dices, oye, ¿yo por qué tengo que estar viendo aquí estos ventiladores, no? Y sobre todo cuando la electricidad, tal vez ni siquiera ellos la aprovechen. Sí, tal vez ni son para ellos. Ajá, o sea, sí dices, bueno, se entiende Ujú. su punto de vista, Sí. es respetable también. Y de hecho no es un tema aislado, o sea, yo hubiera pensado que es algo que ocurre en un país como el nuestro, que hubiera personas que digan, no, es que a mí no me gusta, y yo diría, no, porque hay nuestra gustada sección, Del primer mundo, es más tercer mundo, el tercer que el mundo. tercer mundo. O sea, yo pensaría que en otros países donde hay más aprovechamiento eólico, más desarrollo y hay más generadores de este tipo, las personas estarían abiertas a tenerlos y, oh, sorpresa, resulta que no. Resulta que hay asociaciones de personas que se dedican única y exclusivamente a detener proyectos de este tipo porque no les gustan como se ven. Y no es algo que ocurra solo aquí, es algo que ocurre en otros países que yo cuando lo vi dije, wow. ¿Te recuerdas el listado de países? Pues por mencionar uno que me sorprendió, Alemania. Ah, Sí, no, por Dios. no, yo Sí. dije, no, pues cómo, o sea, tienen mucho potencial, tienen el desarrollo, tienen la infraestructura, lo pueden hacer. Y hay personas que estando ahí, claro que sí, dicen, no me gusta cómo se ve, quiero que lo quiten. Y sí, es algo que ocurre y no es un tema aislado. Y es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque sí, como lo dice Eduardo, es un tema social, ya llega a ser un tema social por el hecho de ocupar un pedazo de tu vista. Es que todos los temas relacionados a producción de energía son altamente Debatibles. sí, y que dependen de un contexto local.
No puedes, Así es. no puedes tener un argumento que sea válido para todos los países. Sí. Y también ni para todos los países ni para todas las personas. Puede aplicar para algunas personas en ciertos países. Entonces, Así es. muchos, 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 Muchos muchos. aspectos que evaluar. Sí, muchas variables ahí Muchas volando. variables. Por último, tenemos... Ah, bueno, es que ya hablamos de la energía fotovoltaica, ¿no? Sí. Si bien la energía fotovoltaica, la generación eléctrica a partir de paneles solares o del sol, tiene representa un número pequeño en comparación a las 10 más importantes de las que hablamos, tiene un gran potencial en México, ¿no? Su ubicación en el mundo y su extensión territorial le permite tener una gran cantidad de extensión donde puede ser aprovechada por esta tecnología. Aquí en las fuentes les vamos a dejar un visor que nos permite ver la cantidad de radiación solar en diferentes unidades, que nos permite visualizar y comparar la cantidad de radiación solar que incide en nuestro país en comparación pues con la de todo el mundo. La página es... Ya lo pensé como acento de Ohio. La página es National Solar Radiation Database. Ujú. Entonces, Aquí les dejamos el link. les dejamos el enlace. Todos los links van a estar en nuestra descripción. También los vamos a ir mostrando aquí, si se puede. Para que los puedan consultar y también si les interesa el tema y tienen el tiempo, ahí se echen un clavado y puedan ver la información, ¿no? Que nosotros Así es. también la pudimos consultar. Así es. Entonces, en la página principal se presenta el DNI, que es la radiación solar directa. Nada más como un parámetro. Esta radiación solar directa es la proveniente del Sol en forma de rayos paralelos sin ser dispersada por algún otro objeto antes de chocar con la superficie. Entonces, bajo este parámetro, podemos ver que, o sea, tenemos una muy buena cantidad de radiación que pudiera ser aprovechada en el centro de nuestro país. Si bien es poco la cantidad de energía eléctrica generada a partir de este punto, tiene un gran potencial. Ya hablamos de las desventajas que tiene, pero aún así podríamos aprovechar las ventajas y que se convirtiera en una fuente de generación importante. Así Sí, es. genera un impacto, sí, su disposición final todavía es debatible en cuanto a qué tanto llegaría a contaminar, su producción también porque requiere una gran cantidad de materiales, de refinamiento y de constitución de elementos para llevar a cabo un panel solar eficiente y sin ni hablar de la huella de carbono que se genera al llevarlos al sitio. Aún así, el tener una generación limpia a través de este tipo de tecnología pudiera ser importante en nuestro país. Y aquí también lo importante es que México es privilegiado en cuanto a energías renovables y no hemos explotado el 100% ni mucho menos de todas ellas. Tú hablabas de la energía solar, pero también en la energía eólica, ahí en el istmo de Tehuantepec, se forma como una especie de tubo de Venturi natural por la orografía del lugar, que hace que sea un lugar privilegiado. Las hidroeléctricas también no las hemos aprovechado al 100%. Todavía hay lugares estratégicos donde se tenían planeadas presas, pero también las inversiones no son Las adecuadas. Sí, no es como que con tu domingo te hagas tu presa, No ¿no? te hagas unas tres, ¿no? Sí. De volada. También les dejo la fuente donde se dice que en 2020 México ocupaba el 6º lugar mundial en capacidad instalada de geotermoeléctrica, o sea, la que aprovecha el calor de la tierra, que igual, como todas, ya dijimos 9 de cada 10, es calentar algo para mover una turbina. Así es. Y pues yo creo que todo se puede resumir a que la inversión que se haga en las fuentes de generación van a hacer la diferencia. Sí. Al menos el día de hoy. Al día de hoy, ya nada más para acabar, se ha invertido fuertemente en las de ciclo combinado. Sí. Y esto es porque también por la política que se ha tenido, la política energética, que se quiere recuperar la independencia en cuanto a combustibles y la capacidad de refinación. Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando tienes mucha refinación? Pues también tienes mucho combustóleo, tienes muchos desechos petroquímicos. Entonces también necesitas una forma de aprovecharlos, de ¿no? ellos, sí. Sí, de gastarlo. Si ya lo Ajá. generaste, hay que ocuparlo. Y pues también aquí tenemos el petróleo. México sigue siendo un país petrolero y por eso pues sigue siendo la mayor fuente. Ya nomás les dejamos el dato que el 82% en 2019, alrededor del 80%, se generó a partir de hidrocarburos. Entonces pues ahí pues últimamente se ha invertido bastante en ciclo combinado. Más que en las renovables tal vez, en la evolución de las capacidades instaladas.
Pero bueno, hace sentido con lo que se está planeando de construir refinerías, tener más combustible, aprovechar más gas natural y demás cosas relacionadas con hidrocarburos. Ahora, pues eso tampoco significa que sean enteramente sucias esas fuentes de generación. Sí, Sí impactan, ya lo hemos dicho, y todas impactan, todas tienen sus Todos tienen ese lado efectos oscuro. secundarios que repercuten en el ambiente, pero al final de cuentas, pues hay que convivir con todas. Creo que tiene que ser un desarrollo balanceado y poco a poco ir fomentando este uso de energías más limpias. sí. Más limpias, ¿eh? No Sí, completamente No limpia. No completamente existe, limpias, no recuerden, no existe. existe energía Sí, completamente podemos limpia. estar en el camino de desarrollarlas en cuanto desde su concepción hasta su construcción, operación y disposición final. No hay que quitar el dedo del renglón en cuanto a seguir en ese camino. Si bien ahorita no lo tenemos, no significa que en un futuro lo podamos lograr. Y también el migrar de tecnologías de generación que sí contaminan bastante respecto a otras, bueno, pues parte del cambio es ir sustituyendo unas por otras por las que contaminan menos y luego dar el siguiente paso y así consecutivamente hasta lograr una meta que impacte positivamente más de lo que se hace hoy en día. Así O es. sea, no es que no se haga, pero todo es parte de un proceso que no tenemos que dejar para entonces lograr la meta. Lograr la meta de tener que generar energía a partir de tecnologías que no perjudiquen tanto como se ha venido haciendo desde los últimos 100 años. Y la Así meta es. también que le ha tirado, pues prácticamente la última administración, bueno, más bien la actual administración, que recuperar la independencia energética. O sea, no toda la energía que se produce en México, más bien no toda la energía que se consume en México se produce en México, sino que hay energía que importamos. Así Y es. también hay energía que exportamos, muy poquita, pero igual hay. Y entonces, pues, se convierte en un tema de seguridad nacional que yo creo que sí deberíamos de, al menos tener la concepción todos, que ya a lo mejor con este podcast despertamos por ahí algún interés. Inquietudes. Sí, Algunas preguntas que no se habían hecho antes. Sí, que pocos medios de comunicación las dan, ¿no? Como toda la información técnica que hay detrás de cada fuente de generación. sí, Entonces hay múltiples tecnologías. Es la primera parte de Sí, lo que es esto, ¿no? Que tenemos la Sí, energía eléctrica en nuestros hogares y en el cualquier sistema lado. eléctrico nacional, o sea, ya sabemos de dónde viene la energía. En un principio ahora falta todo lo demás. Sí, todo lo demás. ya que la tenemos, ¿cómo la llevamos? ¿A dónde la llevamos? Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Así que quédense con nosotros. Un gusto platicar Muchas con ustedes. gracias. Sí, les agradecemos. Ya saben, sus dudas, sus comentarios, por favor, déjenlos acá abajo. Esta fue nuestra investigación. No estamos diciendo que sea ley lo que estamos diciendo. Eso fue Sí. lo que nosotros encontramos. Investigación con datos públicos. Todas las Ah. fuentes de consulta que nosotros vimos, se las vamos a dejar aquí abajo. Si ustedes tienen algo más enriquecedor que decir, por favor, aquí en los comentarios. Y los leemos, no se preocupen. Todavía somos una comunidad pequeña, entonces leemos todo. Sí, Todo lo que sí. ponen lo leemos. Incluso estamos así de leer también lo que piensan. Entonces, si bien estamos en camino de aprender todos juntos, con sus comentarios también no solo aprendemos nosotros, sino aquellos que también los lean. Sí, nos ayudan a crecer a todos. Sí, a Todos, crecer sí, en sí. cuanto a que llegue a más personas y los que ya estamos aquí, pues lograr la meta, que es aprender más. Así es. Estamos todos en este camino juntos, que no olvidemos, lo hacemos para aprender más y saber un poquito más de todas esas Sí. cosas de las que nos rodean día a día. Aportar algo del conocimiento de lo cotidiano, Ujú. que tal vez no es tan cotidiano. Sí, y sabemos que hay personas que tienen un mejor dominio en el tema. Y pues de Sí, tener es. la oportunidad, cualquier aporte que tengan es muy valioso, no solo para nosotros, sino para todos ustedes que están de aquel lado de la pantalla y nosotros que lo pudiéramos transmitir y aprender, aprovechar también. Sí, Todos vamos juntos en este camino de aprendizaje. claro que sí. Entonces, sin más por el momento, pues quédense, sigan viendo la serie de videos, las vamos a estar subiendo próximamente y algo más que agregar. Nada, muchas gracias. Gracias Sí, por ver por su nuestros tiempo. videos. Y nos Adiós, vemos amigos. hasta la próxima.